quien habla de la feria como le va en ella. Entonces, si a mí me preguntas cuál ha sido el mejor equipo que ha tenido México en tenis de mesa, desde la absoluta subjetividad y sin la certeza de tener razón, yo diría que fueron con los que me tocó jugar. En términos varoniles, el mejor equipo que yo creo que ha habido en México es el que estaba conformado por Sergio Sánchez, Jorge Zavala, Roberto Otero y Francisco Méndez. Con ellos conviví, con ellos me tocó ir a campeonatos del Caribe, a campeonatos centroamericanos, a campeonatos mundiales, en fin, entrenar día a día, y creo yo que fue una generación que conjuntó 4 muy valiosos elementos. Quizá, como digo, estoy un poco cegada porque fue mi vivencia y no conozco además lo posterior, pero creo que es difícil conjuntar a 4 grandes elementos, que eso era lo que tenía ese equipo. No dudo que haya habido antes y después mejores jugadores en lo individual, pero no estoy segura que se haya podido armar un equipo con esa potencialidad en la que los 4 estaban pues prácticamente al mismo nivel, ¿no? Entonces ese fue un equipo que yo creo hizo historia. Desde el desconocimiento también, porque yo a partir del 85, de 1985, tampoco he tenido mucho contacto, ¿no? Entonces, desde ese desconocimiento puedo estar equivocada. Pero como decía al inicio, como a mí me fue en la feria, el mejor equipo que me tocó ver fue el que conformaron ellos 4. Tuve la suerte de que me tocara inaugurar lo que es la participación del tenis de mesa en los Juegos Panamericanos en 1979, si no recuerdo mal. El tenis de mesa participó por primera vez en unos Juegos Panamericanos, en ese entonces como deporte de exhibición. Creo que así es como se hace siempre. La primera vez que un deporte participa, lo hace como deporte de exhibición. Y decía yo que tuve la suerte de ir en el equipo de México que participó en ese torneo. Y también tuve la suerte de tener buenos resultados. En el evento por equipos nos enfrentamos todos los equipos contra el resto y yo no perdí ni un partido, lo que me hizo acreedora al trofeo, o no sé si llamar el trofeo, pero ese es el reconocimiento que me dieron como la jugadora más valiosa de los Juegos Panamericanos en la rama de tenis de mesa en 1979. Además de esa satisfacción en singles, obtuve medalla de bronce, perdí en las semifinales con una jugadora norteamericana a la que había derrotado en el por equipos, pero bueno, así es el deporte. En la semifinal del singles perdí con ella, y en mixtos quedamos en segundo lugar con Sergio Sánchez, obtuvimos la medalla de plata, perdimos contra el equipo canadiense donde estaba Mariando Moncos. Mariando Moncos era una jugadora reconocida a nivel internacional, o sea, con un nivel superior al mío, lo digo con absoluta franqueza, y en el evento por equipos logré derrotarla con base en yo no sé qué, en las ganas de ganar, porque viéndolo fríamente, ella tenía más técnica, más experiencia y como más herramientas para ser la triunfadora. Pero bueno, como digo, en el evento por equipos yo le gané, ¿no? Entonces al final el irme invicta fue lo que me hizo acreedora pues a este reconocimiento de la jugadora más valiosa de esos Panamericanos. Cuando yo recién empecé, yo llegué al tenis de mesa competitivo por pura casualidad, llegué por así absoluto azar. En ese entonces, no, como decía en algún otro momento, no había mucha técnica. Y fue a partir de que llegó Kamata que empezó a haber técnica, y dentro del grupo de quienes entrenaban con Kamata estaba Carmen Villoro. Carmen Villoro, que creo, así
de memoria, creo, de ese grupo fue la única mujer que era buena, que era una muy buena jugadora. Carmen y yo somos más o menos contemporáneas. Creo que Carmen es un año más chica que yo, pero digamos, en esa época ambas jugábamos torneos juveniles y teníamos un nivel de juego similar, ella con técnica y yo sin técnica. Al resto de las mujeres que entrenaban con Kamata, pues yo solía ganarles, con Carmen no. Con Carmen me ganaba ella alguna vez, le ganaba yo alguna vez, teníamos un nivel de juego, como digo, similar. Ella era defensiva, pero jugaba muy bonito, además jugaba atrás de la mesa y jugaba realmente muy bonito. Ella y Sergio Sánchez, que eran los dos defensivos, eran muy elegantes para jugar ambos. Y yo jugaba horrible, o sea, yo no tenía técnica, no tenía derecha, no nada, pero podía pasar bolas. Entonces, como el juego de Carmen era defensivo, que era también pasar bolas, tampoco le resultaba tan fácil ganarme, ¿no? Al resto les ganaba más fácil. Creo que Carmen fue campeona nacional, pero en fin, Carmen dejó de jugar antes de que yo empezara a entrenar. O sea, cuando yo ya lo hice más en forma, ya Carmen ya no estaba jugando en los campeonatos nacionales, ¿no? Entonces a mí no me tocó jugar con ella más que campeonatos juveniles, pero ya a nivel nacional ya no me tocó jugar con ella. Bueno, y si me preguntas por mis inicios, yo empecé jugando en la casa, ¿no? Yo empecé jugando en la casa, en la UAY, pero de manera absolutamente recreativa. Y por azares del destino acabé en un torneo y por ahí empecé ya a verlo de manera más competitiva, pero todavía sin entrenamiento, todavía sin adiestramiento de ningún tipo. Antes de 1975 hubo una convocatoria para que quienes estuvieran interesados en perfeccionarse, en entrenar tenis de mesa con Kamata, que recién había llegado a México, lo hicieran, y yo decidí que no estaba dispuesta al sacrificio que implicaba, por lo que no asistí a una gira que hubo a China. Debe haber sido tal vez 1973, no recuerdo el año, pero en fin, no fui, lo cual era perfectamente lógico porque yo no estaba entrenando. Pero en 1975 supe que iba a haber un torneo en Nigeria y decidí que quería ir a Nigeria. Para ir sabía que la condición básica era que tenía que empezar a entrenar. En ese entonces el equipo entrenaba en el Comité Olímpico y decidí que sí, que iba a ir a entrenar al Comité Olímpico. Para ese entonces, por cierto, yo ya había participado en torneos y había tenido resultados, no los mejores, o sea, no había sido nunca campeona nacional, pero sí había sido campeona juvenil, sí había tenido algún tercer lugar nacional, sí había ganado algún mixtos, cosas así, ¿no? Entonces, por eso es que se me daba la oportunidad de que si quería integrarme al equipo, lo hiciera, pero tenía que entrenar. Total que para ir a Nigeria decidí que sí, que estaba dispuesta a hacerlo, y es la época en que una es adolescente, entonces hay que hacer sacrificios. No me arrepiento para nada, por cierto, ahora, pero en su momento, joven, sí lo veía como cuesta arriba. La cosa es que fui a entrenar al Comité Olímpico y me integré al equipo que fue a Nigeria, pero tenía muy poquito tiempo entrenando, entonces mi técnica era todavía sumamente rudimentaria. Cuando digo sumamente rudimentaria es que recién había aprendido a pegarle de derecha. Antes de eso, todos mis golpes eran de revés, o sea, aún si venía del lado derecho de la mesa la pelota, lo que yo hacía era esto para poderle pegar porque no tenía derecha. Cuando voy al Comité Olímpico, Kamata me empieza a enseñar a pegarle con la derecha, y ya sabía yo pegarle, pero en abstracto. Es decir, si me ponían a jugar, no podía todavía pegarle con la derecha. Entonces, me tocó que quienes eran jugadoras con un nivel muy superior al de México en ese momento, que eran las brasileñas y las cubanas,
se pusieran detrás de mío, riéndose, burlándose, tal cual y de manera abierta y descarada, porque pues sí, yo no le podía pegar de derecha a la bola, ¿no? Lo curioso es que un año después a una de esas jugadoras cubanas le estaba yo ya ganando en Cuba, y si esto fue en 75, 5 años después, en 1980, a la jugadora brasileña le gané la final del Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa, ¿no? Entonces, esperé algunos años, pero llegó el desquite por esas burlas que recibí por no tener la técnica adecuada. Tengo mucho que agradecerle al tenis de mesa. Creo que se aplica para cualquier deporte. Puedo hablar del que yo practiqué, que fue el tenis de mesa. Tengo mucho que agradecerle en términos de cómo forja carácter. Cuando uno está compitiendo hay un factor clave que es el carácter. Y eso es algo que hay que aprender a dominar. O sea, podemos nacer con un determinado carácter, por decirlo de alguna manera, pero cómo lo vamos moldeando es producto de la vida. Y allí, cuando se hace deporte, creo, se tienen ciertas ventajas. Una de ellas es aprender a perder y a ganar. Se dice fácil, pero no es sencillo. O sea, cuando uno no ha practicado deporte, no necesariamente sabe perder y ganar, y las dos cosas son difíciles. Las dos cosas son difíciles porque cuando uno siempre gana, puede volverse soberbio. Nos volvemos soberbios, ¿no? Y cuando uno siempre pierde, a lo mejor puede decir, híjole, pues es que soy una perdedora, pero nunca es así. A veces ganamos y a veces perdemos. Y eso lo aprende uno con el deporte, ¿no? Eso es claro. Decía en algún otro segmento que a mí en China me ubicaron en la vida de que yo me sentía demasiado, o sea, me sentía más de lo que era, porque estaba acostumbrada a ganar, ¿no? Y que allí me dijeron, no, espérate tantito, o sea, no es que seas mala jugadora, pero tampoco eres la mejor jugadora, no. Entonces, eso yo creo que es una enseñanza que debemos aplicar a todo lo que tiene que ver con nuestro día a día, ¿no? Sería un primer saldo, una primera herencia que me deja mi paso por el tenis de mesa. Otra tiene que ver con la oportunidad de conocer distintos países, distintas culturas, y no viajar por viajar, digamos, sino eso, tener la oportunidad de convivir en otros espacios con mucha gente, en fin, es una experiencia que también, si no hubiera sido por el tenis de mesa, yo no hubiera tenido. Puedo decir que conozco África, Asia, Europa y América Latina por el tenis de mesa, ¿no? Entonces eso también me deja mucho. Y bueno, en términos generales, la disciplina, ¿no? O sea, también, si uno quiere destacar en el deporte, tiene que ser disciplinado, no queda de otra, ¿no? Y no es disciplina militar, no es de que me tengo que levantar a las 5, no necesariamente, porque a veces sí, pues, pero es aprender a que hay que hacer sistemáticamente ciertas cosas, hay que, en el caso del deporte, practicar, hay que, en fin, disciplinarse, ¿no? Es otra cosa que también me deja. Y pues en general todo lo que me deja son esas vivencias, ¿no? Son 10 años que cuando los viví se me fueron como muy rápido, y que ahora que lo pienso, bueno, fue una década completa en la cual el tenis de mesa no es que fuera lo único, porque pues, yo paralelamente estaba estudiando, después trabajando, pero era un eje muy importante de mi vida. Ahorita ya lo veo en retrospectiva y a lo lejos, pero bueno, todas esas vivencias son de agradecer, ¿no? Entonces, pues yo lo que me deja es eso, como gratitud y buenas experiencias.